Bueno, pues como hemos dicho, bienvenidas a este segundo taller del inicio del viaje. Es un viaje que nos va a llevar a la evolución personal. Este taller concretamente está enfocado en el ego. El primero fue explicar cómo funciona nuestra mente y cómo funciona nuestra mente a la hora de procesar todas las experiencias que tenemos en nuestro día a día, tanto a nivel relacional como laboral, como familiar, como de pareja. Da igual todo, cómo nos relacionamos, nuestra mente va almacenando la información. Y esa información con respecto a lo que vivimos la almacena en forma de creencias, experiencias, conocimientos. Hay un importante tanto por ciento del árbol de personalidad por influencia genética, hay filtros cognitivos, culturales, religiosos, sociales, familiares. Todo eso es la forma en la que almacenamos en nuestra mente la interpretación de las experiencias que vivimos. Bueno, pues toda esta información lo que hace es conformar en nosotros una identidad muy precisa y muy bien definida, que es la que llamamos el ego. Entonces es un proceso, no de repente me despierto una mañana y me despierto y digo, concho, que tengo aquí el ego dándome la lata, no. Desde que nosotros nacemos dispuestos a vivir una maravillosa experiencia humana. Es una experiencia que nacemos felices. Ahí tenemos la imagen del bebé con su sonrisa, porque es así, nacemos dispuestos a vivir una maravillosa experiencia humana. Y una vez que estamos aquí, a través de nuestros sentidos y de nuestro cuerpo, vamos a interaccionar con todo lo que nos rodea, con el mundo, con las personas. Y depende de nosotros cómo nos relacionemos y la interpretación que saquemos de ello, el hacer de nosotros una mejor o peor versión. Desde el momento en el que nacemos hay dos etapas fundamentales. La primera etapa es hasta los 7 años. Esta etapa es maravillosa porque tenemos valor simplemente por el hecho de haber nacido. Somos seres queridos y estamos en el mundo. Somos y solamente por eso somos felices. Pero en este periodo, hasta los 7 años, es donde se van a producir todos los acontecimientos que de una manera muy clara y muy precisa van a conformar todas nuestras creencias. Por lo tanto, todo lo que vayamos a vivir, que vaya a dejar un pozo en nosotros, a partir del cual nosotros vayamos a desarrollar habilidades, creencias, miedos, hábitos, limitaciones, juicios y prejuicios, afectos y valores, todo eso vamos a llamarlos acontecimientos semillas, porque ahí los vamos a sembrar. Y después de los 7 años es cuando van a empezar a dar su fruto. Entonces ya a esta edad, ya lo que estamos buscando es el pertenecer, el estar, formar parte de una familia. Y es cuando empiezan a florecer todas las semillas que hemos sembrado. Y empezamos a deformarnos para encajar. Y si a mi madre no le gusta que yo cante mientras estoy en mi habitación, pues porque le duele la cabeza, voy a aceptar que no debo cantar. Voy a admitir a otra persona. Perdonad. Y cuanto más distancia hay entre lo que yo he sido hasta los 7 años y en lo que me tengo que convertir para que me quieran, para que me acepten, para pertenecer, me va a alejar más y más de mi ser. Así que cuando nosotros nos deformamos, lo que empezamos a hacer es que prioricen nuestras creencias negativas y nos alejamos más y más y más y más de ese propósito de vivir una maravillosa experiencia humana. Ahí está. Hemos puesto esta imagen del iceberg, que es que la vamos a repetir seguramente en muchísimas ocasiones, porque aquí podemos ver clarísimamente cómo está nuestra mente estructurada. Tenemos una parte consciente que solamente se equivale a un 5% y un 95% de la parte inconsciente. En esta parte inconsciente es en la que vamos a ir almacenando como si fuese un archivador gigante todas las experiencias que hemos tenido, y cómo las hemos interpretado. Porque a partir de esta información es a partir de la cual todo lo que vayamos a vivir después lo vamos a interpretar. Ese va a ser nuestro filtro, nuestro principal filtro. Entonces hemos dicho que, ¿eh? Vale, tenemos aquí una persona que ha levantado la mano. Voy a ver si es que nos quiere dar un mensaje. Mm, Bueno. Bueno, ya hemos entendido un poquito que toda esta información que hemos ido almacenando desde nuestro nacimiento hasta el momento actual, se ha ido almacenando en forma de creencias,
en forma de miedos, en forma de limitaciones. Bueno, pues todo eso lo que ha hecho es generar una imagen de nosotros muy clara y muy definida, cuya única finalidad es protegernos. Protegernos y buscar de qué forma nosotros nos tenemos que comportar para ser queridos, para ser aceptados, para pertenecer a la familia, para pertenecer al trabajo, para lo que sea. Entonces, si todo esto nace de información que tenemos en nuestro inconsciente, ¿cómo puedo diferenciar el ego de mi mente? Pues el ego es la identidad que construyo sobre quién creemos que somos. Y aquí viene la palabra que creemos, creencias. Y se basa en experiencias pasadas y en etiquetas sociales y en una necesidad muy fuerte de que nos validen, de, de ser importantes, de pertenecer, de la aprobación. Y el ego nos hace sentir que estamos separados de los demás y nos impulsa continuamente a defender nuestra imagen personal. Todo esto a qué nos puede llevar? A vivir con miedo, a vivir con orgullo, al apego y a la resistencia al cambio. Sin embargo, por otro lado, la mente es el conjunto de los pensamientos, de los razonamientos y de las percepciones que tenemos. Y la mente puede ser racional, consciente o inconsciente. Y puede operar desde la intuición o desde la lógica y el aprendizaje. Bien, pues cuando nosotros operamos con la información que tiene nuestra mente almacenada en forma de creencias, es cuando estamos poniendo de manifiesto el ego, no el ser. El ego siempre utiliza la mente para reforzar su identidad. Cuando el ego empieza a intentar ponerse en marcha, ¿de qué tira? Tira de toda la información que tenemos en el inconsciente, tira de las creencias, tira de los miedos, tira de las limitaciones, tira de las etiquetas que nos han puesto. Y entonces se coge poder y dice, ¿ves? Es que tengo que estar aquí porque tengo que ser así para proteger a Eloísa, es que tengo que ser así. Entonces al final la mente, el ego utiliza la mente para reforzarse. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar herramientas para no quedarnos atrapados en la mente. Y como hemos dicho, ¿cuál es la finalidad del ego? La finalidad fundamental, la finalidad es protegernos. Por eso se va construyendo poco a poco, como si fuese un traje de superhéroes, como hemos puesto en la imagen, porque va formándose para protegernos. ¿Y por qué nos protege? Porque en la vida vivimos con un miedo fundamental y es el miedo a sufrir o a la falta de amor o a la falta de aceptación. Así que todas las conductas y los comportamientos que tenemos cuando lo hacemos a través del ego están orientados a conquistar eso, el amor, la aceptación y el valor personal. Solo que no tiene en cuenta para nada que quien recibe todo eso, quien recibe ese afecto, quien recibe esa aceptación, no es nuestro ser, sino es esa imagen que estamos dando, que es el ego. Por lo tanto, el mayor enemigo del amor propio es el ego. Perdemos la conciencia de que somos seres únicos, como vemos en la imagen, y somos capaces de hacer lo que sea para que nos reconozcan y luego seremos capaces de hacer lo que sea para que nos acepten. Así que vamos buscando durante toda la vida adaptarnos a un entorno familiar, a un entorno social. Nos ajustamos a sus expectativas y para eso, ¿qué hacemos? Nos deformamos o nos disfrazamos. Natalia, Ya hemos visto que el ego es la imagen que tenemos de nosotros mismos, pero que está construida a partir de las experiencias que hemos vivido, de las creencias, casi siempre además de las limitantes, y sobre todo de la percepción de los demás, ¿vale? El ego siempre va a tener una interacción, o casi siempre va a tener una interacción con los demás. La autoestima, en cambio, es el valor y el respeto que nos damos a nosotros mismos. No depende de la comparación con otros ni necesita validación externa, sino que nos acepta, o sea, nos aceptamos de manera genuina, tal cual somos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, cosa que el ego no incluye las debilidades. Así que la diferencia clave y fundamental entre ¿no? qué es ego, qué es autoestima, pues el ego busca la aprobación, busca la superioridad, busca sentirse inferior, busca un montón de cosas que normalmente no nos llevan a la paz ni al bienestar, mientras la autoestima lo que busca realmente y en donde se basa es en la autenticidad y en el bienestar. Así que
la diferencia entre qué es ego y qué es autoestima es exactamente eso. El ego va a buscar la aprobación de los demás, va a poner el foco en los demás, va a, va a poner un montón de excusas, y la autoestima va a buscar la autenticidad aceptando la parte buena y la parte no tan buena. Natalia, Dime, tenemos a Ros que ha solicitado desactivar el micrófono. ¿yo? No, Ah, no, no, perdona, ¿no te he entendido? que han solicitado hablar. Puedes desconectar, sí. No, es lo que me estoy equivocando, que no sé qué le he dado. Hola, Ah, no pasa nada. Ah, Mira, aquí abajo hay un corazón que pone reaccionar. Pues si te metes ahí, verás una manita, si le vuelves a bajar, a dar, se va la manita, no pasa nada. no me Bien, sale. Pero bueno, déjalo, yo ahora sigo intentando. No sí, sí, me... no pasa nada. Ya sabéis vale, bueno, que... no te preocupes, ya Sí, sabiendo que sí, esa lo mano no es siento. porque quieras decir nada. Exacto, exacto. No, Cualquier cosa que necesitéis en el chat, ¿vale? Lo iremos viendo. sí, 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 eso estaba Vale. Entonces, intentando decir hola, pero mira por dónde. Gracias, chao. bueno, pues si quieres apágate el micrófono para no hacer interferencias. Sí, Perfecto. Entonces, hemos visto que tenemos heridas, ¿vale? Y desde pequeñitos de la infancia vamos teniendo heridas. Entonces, ¿cuándo se manifiesta el ego? Cuando nos tocan esas heridas, cuando algo en el exterior o incluso en nuestro pensamiento pone en marcha una de esas heridas. Estas heridas, las que venís a nuestros talleres, las hemos visto: rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Eh, es, y que veremos más adelante también en otros talleres. Cuando algo en el exterior me toca una de esas heridas, el ego se pone en marcha. Sale el héroe a defender. Por ejemplo, un ejemplo tontísimo, ¿vale? Me voy a una fiesta y yo voy ideal, o me veo yo monilla, y entonces al llegar oigo una voz que dice algo así como, por ejemplo, ¿qué hace esta tía aquí? Por ejemplo. Si yo tengo una herida de rechazo o tengo una herida de abandono profunda, fuerte, lo que va a activar es eso, y va a sacar, puede sacar el miedo porque no me voy corriendo, porque aquí no me aceptan, puedo sacar la agresividad porque si tú eres más chula, yo, ese sería el ego, ¿no? Me defiendo, huyo, pero he sido agredida, ese comentario me ha agredido. Si yo no tengo, si a mí yo no tengo ninguna de esas heridas y oigo qué hace esta tía aquí, ¿no? O yo qué sé, o qué mal va vestida, o qué fea es, pues diría, pues hay alguien a quien no le gusto, pues muy bien, ¿no? No, no pasa nada, no puedo gustar a todo el mundo, ni a todo el mundo voy a gustar, y eso no hace que yo reaccione, ¿vale? Es el ego, es la herida. Lo hemos dicho mil veces, ¿no? Si yo pongo la mano en el brazo de alguien, si no le duele, pues si no le duele, si le duele, si tiene una herida y le pongo la mano, entonces le dolerá. Que duele la herida, ¿vale? Cuando te lleva a la reacción, es el ego saliendo a defender. Bien, entonces, el ego lo hemos visto en relación a la mente, lo hemos visto en relación a la autoestima, ahora vamos en relación al ser. Entonces, una vez más, el ego es la máscara que construimos para adaptarnos al mundo y se basa en las creencias, casi siempre limitantes, en las etiquetas, en la necesidad de validación externa, y el ego es reactivo, como comentaba antes, y busca protección o reconocimiento, así básicamente. La diferencia con el ser es nuestra esencia más profunda, está libre de condicionamientos, no necesita demostrar nada porque se sostiene sobre la autenticidad y la paz interior. Entonces, la clave tiene que ver mucho, la verdad, como sentimos. La clave para diferenciar una de otra es que el ego es la identidad que creemos ser, mientras que el ser es lo que realmente somos, y siempre va más allá de apariencias y miedos. En el ejemplo anterior, que es bastante tonto, que ponía antes, si yo llego y alguien me rechaza y yo no tengo herida, pues me quedo un poco como estoy. Hombre, tampoco te hace gracia, no es lo más bonito que puedes oír, pero no te afecta. Puedes pasar la tarde tranquilamente y simplemente obvias a la persona. Pero si tú tienes una herida que necesita validación, que te sientas rechazado, te puede destrozar. Y la reacción va a ser
pues o me defiendo agrediéndola a ella verbalmente, ¿no? O huyendo o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces aquí el arte está en saber cuándo están actuando, cuándo está actuando una y cuándo está actuando otra, ¿no? Es la diferencia entre la actuación entre una y otra. ¿Ok? Ya hemos visto, como ha dicho Natalia, que hemos diferenciado el ego de la mente en sí, el ego de la autoestima y el ego del ser. Entonces, ya que tenemos una pequeña idea, ¿os atreveríais a responder si sabéis habitualmente cuál de los dos está actuando en vuestra vida en determinadas circunstancias? Ponerlo por el chat. Ponerlo por el chat. De todas formas, vamos a daros algunas pistas, ¿de acuerdo? Una diferencia fundamental es que el ser te permite sentir. Entonces, todo lo que tu cuerpo siente, tanto sean sensaciones buenas como sensaciones no tan buenas, se corresponden al ser. Y con el ego siempre se sufre. Porque como el ego tiene la sensación de que siempre te tiene que estar defendiendo y protegiendo, por lo tanto, solamente te defiende y te protege si hay algo detrás por lo que se puede sufrir. Así que cuando vives una experiencia desde el sufrimiento, quien la está viviendo, o mejor dicho, la estás viviendo a través del ego. Si tú vives la experiencia y la sientes, que evidentemente puede ser una experiencia que la sensación y el sentimiento sea de dolor o sea de placer, pero sientes, ese es el ser. Si tienes la necesidad de justificarte con algo, es que es el ego quien quiere tomar las riendas de la decisión. Y esto es súper importante. Yo lo aplico a cualquier cosa en la vida, hasta simplemente el hecho de que te invitan a tomar un café. Cuando tú estás diciendo, sí, me voy a tomar el café porque es que sería la única amiga que no va del grupo. Porque es que, a ver, ¿cómo les explico que no quiero ir? Te estás justificando. Por algún motivo, tu ser no está tomando la decisión. Si eso te pasa con cualquier cosa en tu vida, simplemente párate un momento, plantéate en alto o en silencio cuál es la decisión que tienes que tomar o la circunstancia frente a la que tienes que tomar una decisión y permítete sentir. Si en tu cuerpo sientes que se expande, que está ligero, pues es que te está diciendo el ser que la respuesta es la correcta. Pero si tu cuerpo se comprime o tienes algún malestar, es el ego el que estaba queriendo que realizases esa acción. A ver, ya lo hemos dicho, los miedos. En esta vida, todas las decisiones se toman desde dos bases primordiales, que son o el miedo o el amor. Toda decisión que tomemos con un miedo detrás, no la toma el ser, la toma el ego. Y esto sí que es muy fácil de identificar, porque simplemente es tomar conciencia de qué siento. Y si siento miedo, es el ego. No tenemos que sentir miedo frente a ninguna decisión que tomemos en la vida, porque en la vida todo es perfecto, todo está perfectamente planeado y planificado para que vivamos una maravillosa experiencia humana. Por supuesto, desde el ser. Si necesitas buscar culpables, es el ego. Ahí aparece, ay, qué desgraciado soy, por culpa de la vida, por culpa del trabajo, por culpa de lo que sea. Todas esas frases tienen nombre. Y no digo apellido porque solo nombre. Es el ego. Y por último, como hemos dicho, los dos motores de nuestra vida, el miedo y el amor. Si lo que te mueve a realizar una acción, una actividad, es el amor, eso forma parte del ser. Esa decisión la toma el ser. Bien, bueno, pues aquí vamos a llegar a una primera conclusión. Y la primera conclusión es que el ego es una creación humana. Y como creación humana está compuesta de energía mental. ¿Y qué le pasa? Que solamente se fía de aquello que aprendió en el pasado, porque como bien hemos dicho, lo que hemos aprendido en el pasado lo hemos almacenado en nuestro inconsciente y va a ser el filtro a través del cual vamos a interpretar nuestras experiencias a día de hoy. Por lo tanto, ¿en qué se basa? En lo aprendido en el pasado. ¿Y por qué no lo cambiamos? ¿Por qué no cambiamos el ego? Primero porque no nos damos cuenta de que es él el que está actuando.
no sabemos identificarlo. Para eso hemos dado una serie de pautas que ya cuando dispongáis de la clase podréis apuntarlas, detallarlas y ser muy conscientes de ella. Y cuando lo identificamos, nos cuesta, porque supondría salir de nuestra zona de confort. La zona de confort es de nuestras creencias y nuestros miedos están campando a sus anchas, están dirigiendo nuestros actos. Y nos cuesta muchísimo salir de esa zona de confort, aunque sea a sabiendas de lo que estamos buscando es que sea el que tome la rienda de nuestra vida el ser y no nuestro ego. Y ahora vamos a ver la parte, quizá el centro más importante del taller. Bien, así que vamos a coger lápiz y papel. Si no tenéis, os doy un minutito. Poneros cómodas y cómodos para ir apuntando porque vamos a trabajar, ¿vale? ¿Cómo sobrevive el ego? Pues el ego sobrevive utilizando artimañas y triquiñuelas. Le hemos puesto ese nombre a propósito porque al final suelen ser eso, ¿no? Artimañas y triquiñuelas. Entonces, la idea... Muy bien, sentados todos, perfecto. La idea es, hemos elegido 10, ¿vale? De las muchas que tienen, hemos elegido 10 que son, pongamos, las más comunes. Entonces, la idea es que vamos a ir viendo una por una, os vamos a hacer una pequeña explicación de cómo funciona esa triquiñuela y luego vais a contestar 4 preguntitas que hay debajo. Mi invitación ahora la siguiente, ¿cómo se llama esto? Bueno, la siguiente pantalla que va a salir, ya está la primera artimaña y luego están las 4 preguntas. Entonces, mi invitación, antes de empezar a leer las preguntas, ¿qué tiempo vais a tener? Porque os vamos a dar un minuto y medio para hacerlo, escuchar sobre lo que voy a hablar para luego poder entenderlo y hacerlo. La idea es aquí más o menos minuto y medio para que podáis escribir. Evidentemente, este trabajo es para que lo hagáis de continuo, ¿vale? Que os lo llevéis a casa, que lo llevéis a vuestro día a día y lo vais a poder responder con todo el tiempo que queráis, ¿vale? Aquí vamos a daros más o menos un minuto y medio después de que yo acabe de hablar. Así que la primera triquiñuela que tiene el ego es que le encanta sufrir, me encanta hacerse la víctima. Entonces, el papel de víctima en el ego es un mecanismo de defensa que utiliza para evitar la responsabilidad de nuestros actos y justificar nuestro sufrimiento. El victimismo se basa en la creencia de que somos impotentes frente a las circunstancias o acciones de los demás. Es decir, yo no tengo nada que ver con lo que hacen los demás, solo soy una víctima. ¿Cómo funciona? Lo primero que hace es distorsiona la realidad. La persona interpreta cada situación exterior o muchas de las situaciones exteriores, incluso a veces su propio pensamiento, como si le estuvieran perjudicando a ella específicamente, ¿no? Cualquier factor externo viene y está hecho para que a mí me fastidie. La segunda es una búsqueda de validación. Necesita la compasión. La víctima siempre busca compasión. Ay, qué pena me doy. Ay, sí, sí, qué pena me estás dando. Entonces necesita esa compasión y el reconocimiento de los demás para reforzar esa identidad de víctima. También el papel de víctima es una evasión de la responsabilidad para el exterior, en lugar de asumir de asumir mi papel y de mi capacidad de cambiar la situación, pues es hacerme la víctima. Es decir, yo no puedo hacer nada ante esta situación, solo es algo que me está atacando. Y luego se entra en un ciclo de refuerzo, ¿vale? Cuanto más actuamos de víctima, más se arraiga esa identidad y más difícil nos va a costar salir de ese patrón. Así que la víctima la hemos puesto la primera porque es una muy potente. ¿Cómo nos afecta? Lo primero es que nos limita mucho, porque si perdemos la capacidad de actuar y creemos que nada está bajo nuestro control y que no podemos hacer nada, pues claro, estamos absolutamente con las manos atadas. Por supuesto, daña las relaciones, porque el ego tiende mucho a la manipulación de las emociones del otro y luego puede alejar a muchas personas que no quieren jugar el rol de salvador. Y por supuesto nos mantiene en el sufrimiento.
El foco está en lo que nos hicieron. Es que me han hecho esto. No en lo que yo puedo hacer para cambiar las cosas, sino en es que me hizo esto, es que me hizo esto, es que fíjate, es que fíjate, es que fíjate. Esa es la víctima. Entonces, ¿cómo podemos salir de este papel? ¿No? Pues asumiendo la responsabilidad de nuestros actos y de que algo de lo que nos pasa en nuestra vida tendremos que ver, y también cambiar la narrativa interna, ¿vale? Salir de esa queja continua de ay, qué pena me doy, y desarrollar la resiliencia. La resiliencia, supongo que sabéis todas, que es el arte de hacerle frente a las adversidades en la vida. Así que os invito ahora a que analicéis un poco en qué momentos, ¿vale? Del 1 al 10, siendo 1 poco y 10 mucho, ¿cuánto tengo papel de víctima? Acordaros de ser honestas, sinceras, valientes, porque esto es para vosotras, no es para nadie más. Otra artimaña del ego es que o se subestima o se sobreestima, ¿vale? Entonces, la subestimación se manifiesta como una inseguridad, como una duda, como un autodesprecio. La persona no se cree ni lo suficientemente buena, ni lo suficientemente inteligente o suficientemente capaz, ¿vale? Y todo ello surge sobre todo del miedo al fracaso, al rechazo o por estar en comparación constante con otros. Entonces, ¿cómo nos afecta el subestimarnos? Pues nos paraliza y evita que tomemos acción, porque si yo me siento pequeña frente a alguien que lo he engrandecido, pues me quedo así paralizada, ¿no? Genera mucha ansiedad y mucha baja autoestima. Y luego, y esto es muy importante, y aquí mirároslo bien, quizá no ahora, más en casa luego, nos hace aceptar menos de lo que merecemos. Es decir, como yo soy menos que, pues no merezco. Entonces, ¿en cuántos sitios me reconozco yo que no merezco, que no me doy lo que merezco, ¿no? La sobreestimación, por el contrario, pues se expresa en forma de arrogancia, narcisismo y exceso de confianza. La persona tiende a creerse superior a los demás y minimiza sus errores. Detrás de esta sobreestimación hay veces que se oculta una profunda inseguridad. Eso es interesante saber, ¿no? A ver si muchas veces cuando yo me sobreestimo es porque lo que estoy ocultando es una inseguridad muy profunda. ¿Cómo nos afecta la sobreestimación? Pues nos aleja de los demás, porque normalmente la actitud prepotente pues, no es agradable. Nos impide aprender, porque como ya lo sabemos todo, como creemos que ya lo sabemos todo, pues yo no voy a aprender nada. Y luego nos vuelve muy frágiles ante la crítica o el fracaso, porque la sobreestimación está sujeta sobre una nube de nada, ¿vale? Entonces, en el momento en que hay algo exterior que hace así, una crítica, un fracaso o algo, ¡boom!, se derrumba y nos venimos abajo, ¿vale? ¿Cómo salimos? ¿Cuál es la clave para salir de estas dos? Pues es el equilibrio, es encontrar el reconocer el valor propio sin necesidad de menospreciar ni inflarse, y el autoconocimiento, con la humildad suficiente para entender que tenemos que aprender, que crecer y de relacionarnos de una manera más auténtica. Así que bueno, pues ahora tenéis el minuto y medio para contestar todas esas preguntas, que son básicamente las mismas. Bien, se justifica y se defiende. Este también es bonito. Bien, la justificación se basa en explicaciones que minimizan errores o decisiones para no sentir culpa o vergüenza. Normalmente usa expresiones como, pues yo no tuve otra opción, es que yo soy así, pues no es mi culpa, porque fue el otro, son ese tipo de frases. Y nos hace creer que nuestras acciones siempre tienen una razón válida, incluso si son dañinas. Esto es bastante importante, ¿vale? El creer nos hace creer que aunque hagamos daño, nosotros tenemos una justificación muy buena, ¿no?, para haber hecho eso. ¿Cómo nos afecta? Porque lo primero nos impide reconocer nuestros errores y nos impide reconocer, y nos impide aprender de ellos. Porque claro, no cometemos errores, siempre tenemos una excusa
de por qué hemos hecho esto. Tengo que añadir que la excusa no solo es para los demás, sino fundamentalmente es para nosotros. O sea, no, yo es que le grité a esta tía porque, claro, me dijo que no le gustaba mi pantalón. Entonces, claro, yo le tuve que gritar. O sea, la justificación es tanto para los demás como sobre todo para nosotros mismos. Entonces, por eso no nos va a permitir reconocer errores, por eso nos va a validar cuando hacemos daño, en fin. Luego genera también estancamiento personal y relaciones tóxicas, claro, porque si todo el tiempo te justificas ante cualquiera de tus acciones, pero las de los demás nunca las justificas, pues ahí hay un desajuste. Y muy importante, puede llevarnos a la autoindulgencia y a la irresponsabilidad, porque claro, nunca vamos a hacernos responsables ni de nuestros actos, ni de nuestras palabras, ni de nuestras acciones, ni de nada que hemos hecho, porque conmigo no va la cosa. El defendernos, sería la otra cosa que está aquí, ocurre cuando necesitamos cuando tenemos que sostener nuestra identidad o nuestras creencias o nuestra autoestima. Cuando vemos que nuestras creencias, nuestra identidad está en peligro, salgo a defenderme. ¿Vale? Eso es un mecanismo de defensa como sería la negación o la proyección para culpar a otro o el ataque. Y esto es una forma de proteger nuestra imagen y de evitar el dolor que supone la autoconfrontación. Entonces, ¿cómo nos afecta este exceso de defensa de uno mismo, ¿no? Sobre cosas que a veces ni siquiera son ataques? Pues nos hace reaccionar con rigidez y con resistencia al cambio. Nos dificulta, por supuesto, el crecimiento personal porque evita la introspección. Y suele generar conflictos interpersonales por la incapacidad de aceptar las críticas. Entonces, la solución, autoconciencia. Todo al final vais a ver que es muy parecido, es volver dentro, es dejar de detectar dónde estamos justificando lo injustificable. Eso no quiere decir que nunca te puedas justificar, habrá veces que sí, pero dónde estás justificando lo injustificable, dónde te estás defendiendo de algo que a lo mejor ni es un peligro, y empezar a cuestionarnos si eso es cierto, ¿no? Y empezar a asumir la responsabilidad de nuestros actos y, y aprender a no de tener que disfrazar la realidad. Muy bien, pues sigamos al siguiente. ¿Cómo vais? ¿Vais bien? Muy bien. Vale, vale, se compara. El ego se compara constantemente porque es la forma que tiene de medir su propio valor. Y siempre lo va a hacer relacionado con los demás. Entonces, ya sea que lo que va a hacer es sentirse superior, sentirse inferior, como hemos visto antes, pero lo que va a hacer es compararse todo el tiempo, ¿vale? Con lo cual, vamos a estar pasando del orgullo a la frustración así de una manera bastante enloquecida. Entonces, ¿cómo funciona? Pues cuando hay una comparación ascendente, es decir, hay alguien mejor que yo, lo que hacemos es sentirnos inferiores e insuficientes, lógicamente, y esto nos lleva a hundirnos o nos lleva a la envidia, por supuesto nos lleva a la baja autoestima. Cuando la comparación es descendente, es decir, hay alguien peor que yo, pues esto nos da una falsa sensación de seguridad de superioridad y nos hace sobre todo arrogantes o complacientes. Y esto sobre todo evita el crecimiento personal. Entonces, cuando te crees mejor que alguien, hay una comparación constante, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos afecta todo esto? Pues lo primero, nos aleja del autoconocimiento. Si vivimos en función de si yo soy mejor según el baremo de otro, pues claro, hoy pintaré muy bien y mañana pintaré fatal. Y pasa mañana pintaré regular y al otro pintaré estupendamente bien y al otro seré la peor pintora del mundo y al día siguiente seré la mejor pintora del mundo. Entonces no hay una valoración real, no hay autenticidad en ese autorreconocernos, ¿no? Luego nos frustraremos o nos llenaremos de falso orgullo dependiendo de si ganamos o perdemos, si me siento bien o si me siento mal, y siempre andaremos en ese ganar, perder, bien, mal. Y nos hace olvidar nuestro progreso interno porque en vez de medirnos con versiones pasadas nuestras, es decir, si yo quiero saber si pinto hoy mejor que, no es mejor que el de enfrente, sino es mejor
que mi yo de hace 3 meses cuando empezó a pintar. Esa sería un poco la comparación, ¿no? Es decir, ¿pinto ahora que estoy en clase, pinto mejor que hace 3 meses? Sí, fenomenal, ¿vale? Pero el ego lo que va a hacer es siempre buscar esa validación externa. La clave, una vez más, enfocarnos en nuestro crecimiento personal y usar la comparación solo como inspiración. Es decir, yo si quiero pintar mejor, pues me voy al Prado, al Thyssen o al que me dé la gana y me inspiro de los grandísimos pintores y no voy a machacarme porque nunca seré veraz. ¿Vale? Entonces, 1,5 minutos para que aprendáis a reconocer esta, si la tenéis o en qué medida la tenéis. Exacto. Necesita aprobación. Bien, hemos visto que el ego todo el tiempo se está comparando con, o sea, él no tiene entidad propia, entonces para poder saber dónde está, necesita compararse. Entonces, claro, el ego en esa comparación, para alimentar su validación, necesita la aprobación externa para sentirse valioso y seguro. Entonces, se construye a partir de, de cómo le perciben los demás. Y cuando hay aprobación, pues muy bien, pero cuando falta esa aprobación, pues suele generar ansiedad e inseguridad. Entonces, ¿cómo funciona? Pues primero, dependencia de la validación externa, completamente. ¿Vale? El ego, como mide su valor según la opinión de los demás, pues siempre pone el foco en a ver qué dicen los demás, ¿no? Por eso he puesto el ejemplo tan tonto, de voy a una fiesta, veo que a alguien no le gusta mi vestido, me vengo abajo, porque la opinión que he oído de los demás es que yo no valgo, mi vestido no vale, ahí me vengo abajo, ¿vale? Busca constantemente elogios y reconocimiento y aceptación, claro, porque es lo que le nutre y le hace venirse arriba. Otra manera de funcionar es que evita el rechazo, tiene miedo al rechazo y evita pues toda la crítica, la desaprobación, todo eso no, lo evita a toda costa, que es lo que le lleva luego pues, a esas justificaciones y a todo lo que hemos visto antes. Y esto también muy importante, y aquí mirar a ver en qué medida esto siguiente que voy a decir os pasa, cuando tengáis, quizá no ahora, más adelante, cuando lo podáis mirar, puede llevar a la complacencia excesiva. Es decir, en qué medida estamos haciendo lo que quieren los demás que hagamos, que seamos, que digamos, que votemos, que bailemos, que comamos o lo que sea para tener esta validación, ¿vale? Para tener esta aprobación. Este es un buen escollo también, desde la complacencia excesiva. Luego también suele tener una imagen idealizada, ¿vale? Y el tema de las redes sociales nos ha ayudado, ¿no? Con estas imágenes estándar, ¿no? De hay que ser joven, guapa, delgada, lista, no sé, rubia, morena, arriba, abajo, o como sea. Y además esto nos puede llevar esa necesidad de adaptarnos a los cánones sociales y para ser aceptados, nos puede llevar a una falsedad profunda y a una desconexión de nuestra verdadera identidad. Entonces, ¿cómo nos afecta esta triquiñuela? Pues nos vuelve absolutamente dependientes de la opinión ajena. Y ahí estamos fritos, porque perdemos autenticidad. Nos genera estrés y ansiedad cuando no recibimos la validación esperada. Nos limita, porque solo vamos a hacer, decir, comer, pensar, opinar todo aquello que los demás aprueben. Entonces, no hacemos lo que realmente queremos. La clave, una vez más, consiste en ir dentro y construir una autoestima fuerte, potente, que nos valide a nosotros mismos sin depender de las opiniones, ¿no? Y que genere en nosotros una verdadera seguridad y una libertad emocional. Así que ahora tenemos otro 1,5 minutos. La siguiente os la va a contar Elo. ¿Vale? Ahora vamos a hablar de otras 5 triquiñuelas. Me está dando la sensación de que está siendo un trabajo muy intenso, pero sin ninguna duda el esfuerzo merece la recompensa. Así que voy a intentar ser lo más escueta posible para que no tampoco bombardearos con demasiada información. Así que bueno, vamos a pasar a esta triquiñuela del ego, que es que se toma todo de forma personal. ¿Y por qué? Pues porque el ego se cree que es el centro de la realidad. Entonces todo lo que escucha o todo lo que ve o todo lo que vive, interpreta como si fuera un ataque directo
a la validación de su identidad. Esto sucede aunque en muchísimos casos no tenga nada que ver con él, porque él, a toda costa, necesita sentirse que es el centro de todo. ¿Y cómo funciona esta artimaña, esta triquiñuela? Pues es que nos lleva a tener una falsa interpretación de la realidad. Se cree que todo lo que sucede tiene que ver con él. Hombre, si no es el protagonista, pues no se puede estar. Se siente ofendido fácilmente. Cualquier cosa que diga se la toma por la tremenda. Siempre que digo, no te lo tomas de forma personal. ¿Por qué? Porque te afecta directamente. Incluso cuando la intención de la otra persona no sea atacar, ni muchísimo menos. Se vuelven excesivamente sensibles a todos los juicios ajenos. Una crítica la interpretan como una amenaza, se sienten amenazados y siempre buscan, como hemos dicho con otras triquiñuelas, buscan el reconocimiento. Y cuando se sienten desaprobados, se desmoronan, no pueden soportarlo. Tienen una reacción emocional exagerada. Lógicamente, se sienten así que se puede esperar. ¿Y cómo reaccionan? Pues con rabia, con enojo, con resentimiento, o pasan al otro extremo, se vuelven las víctimas, qué desgraciado soy, si es que todo me pasa a mí. Y como estrategia, pues se defienden, automáticamente saltan como un resorte. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que me han dicho, Jolín, hija, es que saltas como un resorte? ¿Por qué? Porque te lo estás tomando de forma personal. ¿Y cómo nos afecta? Pues nos hace sentir que somos los personajes a los que siempre atacan. Por lo tanto, sufrimos innecesariamente. Nos genera muchísima dificultad en nuestras relaciones, porque es muy difícil tener a tu lado una persona que tiene ese comportamiento. Y por supuesto nos impide crecer. ¿Cómo vamos a crecer si estamos rechazando todas las opiniones de los demás porque nos las tomamos como críticas directas que van en contra de nuestra identidad? ¿Y cuál es la clave? La clave fundamental. Pues no identificarnos con todo lo que sucede. Hay que aprender a observar sin reaccionar. Simplemente observo, escucho y no reacciono de forma automática. Y entender en lo más fondo de tu corazón que lo que está sucediendo no es por ti y para ti, sino que detrás de cada persona hay una historia y no te lo tienes que tomar de forma personal. Esta es una de las actitudes más comunes en casi todas las personas. Así que nos gustaría que lo reflejaseis respondiendo a las preguntas que del mismo modo os vamos a dar 1 minuto y medio. Y la siguiente triquiñuela del ego es que necesita tener razón. El ego siempre necesita tener razón, porque él asocia esa certeza con tener seguridad y control. Para el ego, admitir que está equivocado es una amenaza a su identidad y lo interpreta como que es débil y que es incompetente. Por lo tanto, jamás lo reconocerá. ¿Y cómo funciona esta artimaña, esta triquiñuela? Pues tenemos un apego brutal a las creencias y a las opiniones. Por lo tanto, damos prioridad absoluta a lo que creemos y a nuestra opinión. Es la única que tiene validez. Y rechaza cualquier información, por supuesto, que pueda contradecir en lo más mínimo su punto de vista. Tiene un miedo profundo a la equivocación, a equivocarse, porque lo interpreta como un fracaso. Por lo tanto, ¿cuál sería una de las actitudes? Interpretar esa equivocación como una oportunidad para aprender. Pero esto no lo hace el ego. También puede reaccionar con la negación. Se justifica y en la mayoría de los casos deja de escuchar, no escucha. También tiene una necesidad imperiosa de ganar cualquier discusión. Prefiere tener la última palabra antes que aceptar que puede comprender el planteamiento del que tiene enfrente. ¿Y qué hace? Distorsiona los argumentos y utiliza descalificativos y hace lo que sea por mantener su postura. Aquí, cuando lo estábamos hablando nosotras, le contaba a Natalia que mi marido tiene una frase que me la apunto y me la copio, es que él prefiere ser feliz a tener razón. ¿Y cómo nos afecta esta necesidad de tener siempre razón? Pues nos cierra el aprendizaje, para empezar, porque si solamente aceptamos lo que confirma que ya creemos, no estamos abiertos a recibir nueva información para cambiar la creencia. Deteriora las relaciones, genera conflictos innecesarios y nos mantiene con una rigidez mental que nos impide la evolución personal. ¿Cuál es la clave? Priorizar el crecimiento frente al orgullo. Aceptar que cambiar de opinión no es perder, sino evolucionar. Y la verdadera inteligencia radica en la capacidad de cuestionarte y aceptar que todavía tienes muchas cosas que aprender.
Antes de que volvamos a daros el minuto y medio, me gustaría que, bueno, hiciésemos la pequeña reflexión de darnos cuenta cómo todas las artimañas y todas las triquiñuelas están tan relacionadas, que con muchas de las cosas que hemos explicado Natalia y yo prácticamente casi nos repetimos, porque son estrategias que mantienen al ego con la espada levantada. Así que ahora vamos a dar el minuto y medio. La siguiente artimaña es que el ego juzga. ¿Cuántas veces hemos hablado y trabajamos que una de las cosas que tenemos que vencer en nuestra vida es salir del juicio? Porque el ego se pasa la vida, se pasa el tiempo juzgando. ¿Por qué juzga? Porque se compara, porque se etiqueta y porque evalúa a los demás y a sí mismo, creando falsas sensaciones y falsas opiniones. Y por supuesto, lo más importante, un concepto que estamos utilizando mucho últimamente y es separación. En el momento en el que juzga, está generando una separación de los demás. ¿Cómo funciona esta triquiñuela? Pues siempre utiliza la calificación, clasifica los acontecimientos como buenos o malos, acertados o equivocados, qué es mejor o qué es peor. Y todo esto lo hace a través de sus creencias. Lo que él cree que es bueno es a lo único que da valor. Lo demás que se aleja es malo. Y juzga a los demás para definir su propia identidad. Y siempre la genera en función a los demás. Proyecta sus inseguridades. Critica a los otros, sobre todo en lo que más teme. Y usa el juicio como defensa. Es la única forma que tiene de no enfrentarse a sus sombras. Yo juzgo y con este juicio me alejo de la capacidad de enfrentarme a mis propias sombras. Que busco la superioridad. Si juzgo negativamente a otros, ¿qué hace mi ego? Pues se siente mucho mejor. Porque si lo juzgo negativamente, ¿qué soy yo? Soy mejor. Y se aferra a la idea de que su visión es la correcta. Y a veces para eso llega a despreciar otras perspectivas. Pues ¿cómo nos afecta? Si desprecia otras perspectivas continuamente, pues ¿a qué me va a llevar? A un alejamiento de los demás, me aleja de los demás y me impide el crecimiento. Porque no reflexiono, doy por hecho que lo que creo es lo único que es válido y nos llena de negatividad. El juicio constantemente genera insatisfacción y rigidez mental. ¿Cuál es la clave? Pues sustituir el juicio por la comprensión. Dejar de pensar que las cosas se pueden valorar como bueno, malo, acertado, equivocado, porque lo que es bueno para mí puede que no lo sea para el de enfrente y lo que es acertado para mí puede que no lo sea para el otro. Si salgo del juicio y lo sustituyo por la comprensión, puedo sentirme más libre y más en paz. Así que esta, que es otra de las triquiñuelas más frecuentes porque todos nos reconocemos en el juicio y que lo tenemos permanentemente, vamos a intentar responder a estas preguntas en un minuto y medio. Vamos con la siguiente triquiñuela y es que le gusta presumir, necesita sentirse especial, necesita llamar la atención. El ego busca llamar la atención porque asocia la visibilidad con importancia. Cuanto más me hago ver, cuanto más llamo la atención, más valgo. Para el ego ser notado significa que es valioso, por lo que intenta destacar, pues de la forma que sea, utiliza cualquier estrategia, ya sea con éxito, ya sea dramatizando, ya sea victimizándose, no le importa, la cuestión es llamar la atención. ¿Y cómo funciona? Pues buscando reconocimientos, quiere ser admirado, aplaudido, considerado especial, y para eso puede llegar a exagerar sus logros o hacerse una víctima, porque también llama la atención cuando genera que los demás piensen en él para ayudarle, para consolarle. Son dos estrategias muy llamativas. Luego tiene miedo a la insignificancia. El ego teme ser ignorado. Lo que hace es buscar validación constantemente. Prefiere ser criticado antes que pasar desapercibido. Compite por el protagonismo y puede llegar a ser una necesidad que le lleva a calificarse como el más inteligente, exitoso o el más sufrido del grupo. A veces, ¿cómo se manifiesta esta llamada de atención? Pues interrumpiendo, hablando en exceso, buscando impresionar. Y, por supuesto, como podéis imaginaros, esto nos afecta en nuestras relaciones. Hace que tengamos relaciones superficiales basadas en la atención,
y no en la autenticidad. Si no me prestan atención, no considero que sea una amistad o una relación saludable para mí, cuando es todo lo contrario. Y nos hace dependientes de una validación externa permanentemente. Esto es lo que estábamos también refiriéndonos cuando hablábamos de la autoestima y cuando hablábamos de la comparación. Y nos aleja del presente, porque estamos más enfocados en cómo nos ven que en vivir realmente. ¿Cuál es la clave? Conectar con nuestro valor interno. Cuando dejamos de buscar atención y empezamos a actuar con propósito genuino, el reconocimiento llega como consecuencia y no como una necesidad. Y con respecto a esta artimaña del ego, quería contaros una pequeña anécdota que en estos días que estábamos trabajando evidentemente en profundidad con este taller, pues claro, mantenemos más atención en nuestros comportamientos. Y otro día salí a tomar café con unas amigas y siempre que salgo solemos salir Antonio y yo y conduce él. Bueno, pues ese día estoy yo en el garaje, voy a coger el coche yo, veo que Antonio está sujetando a los perros en la puerta para que no se me escapen y yo pienso, voy a demostrarle a Antonio que bien conduzco. Meto marcha atrás. A toda leche que iba marcha atrás para entrar en la puerta principal y salir. Cuando veo que Antonio está haciendo así unos aspavientos y yo digo, ¿pero qué le pasa? Con lo bien que lo estoy haciendo. Llego allí, ¿pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Que vas a atropellar a los perros? En ese momento mi ego tenía una profunda necesidad de llamar la atención. Así que yo metí marcha atrás y perdí la perspectiva, perdí el foco. Tenía que haber tenido el foco en el momento y estar pendiente de lo que estaba pasando a mi alrededor. Así que es, por ejemplo, esa es una de las cosas que nos puede pasar. Y para eso os dejamos estas preguntas con 1 minuto y medio para que reflexionéis, porque veis que son cosas que son cotidianas y que pueden pasar en el momento más insospechado, pero en la necesidad de llamar la atención, ahí da la cara. Os dejamos el 1 minuto y medio. Y ahora vamos a la última triquiñuela de las 10 que hemos elegido, aunque os decimos que hay muchas más, pero que las iremos trabajando en talleres posteriores, pero al final todas ellas van casi todas desembocando en el mismo punto. Y aquí vamos a hablar del miedo. Antes, cuando hemos mencionado que los dos motores que dirigen nuestras decisiones son el amor y el miedo, ya hemos hablado un poco de por qué todo lo que decidimos a través del miedo es una decisión que le corresponde al ego. El ego mantiene al individuo en un estado de miedo porque actúa como mecanismo de defensa y de control. El principal temor del ego es perder el control. Tiene miedo a ser vulnerable, a ser rechazado, así que genera pensamientos y emociones que le mantienen paralizado a la hora de tomar las decisiones. ¿Qué miedos son los que más destacamos? Pues el miedo al fracaso, al rechazo, miedo al cambio, miedo a lo desconocido. También tiene una actitud muy catastrofista, suele ser muy catastrofista el ego. Nos hace creer que cuando no tenemos razón en algo, lo identifica como un fracaso. Y frente a ese miedo se protege y saca las herramientas que sea necesaria, de las que hemos hablado como otras triquiñuelas anteriormente. ¿Y cómo nos afecta este miedo? Pues nos limita y nos frena en el crecimiento. Evitamos oportunidades por miedo al fracaso o a lo desconocido. Nos genera ansiedad y estrés, ya que estamos constantemente preocupados por lo que podría salir mal. Vivimos futurizando y ese miedo al futuro solamente le corresponde al ego. Y nos mantiene atrapados en la zona de confort, como también hemos dicho antes, donde no hay espacio ni para la evolución ni para la autenticidad. Así que, por favor, vamos a reflexionar profundamente y vamos a intentar identificar este miedo como un mecanismo de nuestro ego para poder poco a poco minimizándolo en nuestra vida. Os dejamos el 1 minuto y medio para que respondáis. Bueno, con esta hemos terminado las 10 triquiñuelas que hemos seleccionado del ego. Y bueno, la reflexión final es que el ego es lo que te separa de tu ser y el ser es tu auténtica esencia. Así que ahora, Natalia, Bueno, primer, pues ahora vamos a primer paso. nombrar. Sí, perdona, vamos a nombrarlo. ¿Para qué vamos a nombrarlo? Para empezar a darle el mensaje a nuestra mente de que el ego no es
no somos nosotros, ¿vale? Para empezar a disociarlo de nosotros y empezar a tener conversaciones con él. Hemos añadido el amarlo. ¿Por qué hay que amarlo? Lo vamos a ver también más adelante, porque el ego lo creamos nosotros para protegernos. El ego no es nuestro enemigo, aunque hemos visto que nos ponen circunstancias muy complicadas, pero solo lo hace porque su misión es defendernos, ¿no? Entonces, vamos a ponerle un nombre. Es una invitación que hacemos, no es obligatorio, pero sí a nosotras nos ha sido muy útil. Por ejemplo, yo el nombre que le puse cuando mi ego era, iba a decir pero ya la verdad que cada vez menos, era muy angustias, era muy victimista, me llevaba mucho al miedo. Vamos, a la angustia me llevaba como un profesional. Y cuando eran pequeños mis hijos, me recuerdo que uno de ellos, no me acuerdo cuál, decía mangustio. Siempre decía, mangustio, mangustio. Y entonces a mi ego, por aquello de mi angustio, le puse mangus. Entonces mi ego se llama mangus. Así que os damos unos segunditos mientras acabamos de hablarlo y ahora él lo va a contar también su mangus, eso es. Mangus, yo he tenido grandísimas conversaciones con Mangus. Entonces, ponerle un nombre que puede ser Pepito o María Fe, o puede tener una relación como lo tengo yo. También podéis ponerle uno ahora y en futuro pues cambiar. Cuéntanos tu historia. Como anécdota contaros que el nombre que yo le he puesto a mi ego es Bruno y nació de la idea de una película que vi con mis hijas que se llama Luca. Y en esa película son unos seres que viven dentro del mar, pero cuando salen a la playa, a la superficie, toman la apariencia humana. Entonces ahí ves que en la moto van dos chicos. El chico que va detrás es un chico que pertenece al mundo marino. Y cuando salió y se encontró con ese chico, del que se hizo amigo, le pidió montar en la moto. Y según se montó en la moto, empezó, ¡ay, qué miedo! ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que no sé cuántos! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, qué difícil! ¡Ay, que no puedo! Y el que está delante le dijo, ¡silencio, Bruno! El otro muy ofendido le dijo, oye, oye, que yo no me llamo Bruno. Le dijo, no, no, si no te estoy hablando a ti, te estoy hablando a mi mente. Y entonces le empezó a explicar que cada vez que en su mente había mensajes negativos de, tú no puedes, te vas a caer, esto es peligroso, te van a regañar, ese es tu ego. Y él, con mucha gracia, le decía, silencio, Bruno. Así que desde que vi aquella película, cuando mi mente me está dando mensajes que no me producen nada bueno, la digo, silencio, Bruno. Y así acallo los mensajes de mi ego. Así que Pues bueno, aquí aquí no hace falta dar un minuto y medio. Aquí, con no, no, que no, 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 dais no, el era nombre, simplemente, no sé si por el chat nos queréis compartir, si habéis puesto algún nombre ya, si se os ha ocurrido alguno. Alguna de las chicas que hicimos, yo creo que las heridas del alma, ya os mandamos poner el nombre. No sé si queréis compartir el nombre, alguna, que parece que ahora sí que leo el chat. sí. Bueno, Bubu. bueno, Consuelo le llama lodo, bien. A ver, está Luego, bueno, bien. también. Sí, está bien. Yolanda Listillo, bien, bien. Sí, sí. Bubu, Amaya Bubu. Recordar que Qué otra de bueno. las cosas que hemos dicho súper importante es que al ego hay que amarle, porque Mm, el ego nos quiere sí, proteger. Entonces, también vamos a intentar buscar nombres que dentro de que estamos nombrando a esa parte nuestra que queremos tener bajo raya, pues que sea un nombre que nos invite a quererle, sí. A la ternura. A mí, por ejemplo, me a la recuerdo cuando ternura. digo mangus, me acuerdo de mis hijos, es que me acuerdo con el pijamito diciendo mangus, es que mangus. Entonces, no es malo, entonces, Sí. bueno, pues esa es la invitación. ¿Para qué? Para disociarlo. ¿Por qué? Si quieres, se lo pasa ya a la siguiente. A ver, hay uno nuevo, a ver si hay algún nombre nuevo, porque el miedo se identifica con bu, y así es más entrañable. Muy bien, Amaya. Bubu, me gusta, bubu es bonito. Muy bien, entonces vamos a daros cosillas para ver cómo podemos empezar a combatirlo, ¿vale? Lo primero es, Rosa dice ocre, me gusta también, muy bonito, ocre. Muy bonitos, muy chulos, chicas. Bueno, lo primero es aceptar, es entender
que este mundo funcionamos y el ego está con nosotros, ¿vale? Y lo que pasa es que ahora con el tema este del nombre ya empezamos a disociar, ¿vale? No debemos culparnos por haberlo creado, porque tuvo su misión y nos ayudó en un momento, en muchos momentos determinados de nuestra vida, nos hizo superar momentos, nos hizo superar situaciones. Ah, sí, Sergio, sí. Nos hizo superar un montón de cosas y lo creamos nosotros, nosotras, pensando, o sea, lo creamos para poder protegernos a lo largo. Entonces, el ego siempre hay que tenerlo, siempre hay que tratarlo bien, tenerlo con cariño, porque es una parte nuestra. Antes le contaba también a él un día que mi hija puso en el móvil es una chorrada, pero me parece que lo puso una alarma y de repente sonó la alarma y se puso a insultar al móvil porque la había despertado y dices, no, si el móvil lo único que ha hecho es, es obedecerte. Tú le has dado una orden, él te ha obedecido, entonces no le regañes, dale las gracias porque te ha dado una orden. ¿Que te ha sentado mal la orden? Bueno, eso es otro tema, ¿no? Entonces esto es igual. Vale, lo hicimos para protegernos, ahí está, nos ha sido útil, seguramente mientras vayamos desmontándolo nos siga siendo útil, con lo cual ahí está y eso. Entonces, otra cosa importante, el ego, por eso hemos hablado de triquiñuelas, ¿no? Con esa connotación que tiene, el ego no quiere desaparecer y si se siente amenazado, se va a convertir en nuestro peor enemigo y a boicotearnos. No porque nos vaya a agredir ni nos vaya a pegar, sino porque va a moldarse y volver a, como a hacer un truco de magia para ya no soy ego, ahora soy asá, pero va a venir por la puerta de atrás y va a sumar, ¿vale? Entonces, el ego no hay que ir directamente contra él. Es decir, lo que hay es que aceptar que está ahí, agradecerle su participación, la ayuda que nos ha prestado y así pues se va a sentir feliz y los cambios para él no van a constituir una amenaza. ¿Vale? Vale, para... Se ha quedado. Se ha quedado. Nada, ahora, Ahí. Bien, la segunda manera, segundo el segundo paso. paso sería identificarlo. Es decir, que es un poco lo que hemos estado haciendo ahora. Por eso la importancia de este ejercicio. Ha sido, no sé si eso ha sido duro o fácil. Podéis hacer así, que yo os vea si ha sido duro o fácil el ejercicio, los ejercicios, los 10 ejercicios anteriores me refiero. Ahí, Vale, ¿no? Ahí, durito, sí. vale, sí, Y hemos sí. puesto 10 porque no se nos hiciera muy duro, ¿eh? Porque podríamos haber puesto. Entonces, una vez que lo identifiquemos, es decir, entiendo que soy víctima, entiendo que suelo subestimarme, entiendo que me entiendo a comparar, entiendo a qué, ¿vale? Entonces, cuando lo identificamos y entra en funcionamiento, ya podemos empezar a hacerle frente, ¿no? Y entonces es en esos momentos cuando, y aquí volvemos a poner otra serie de preguntas, cuando empiezo a ver en qué momentos me siento, qué situaciones, ahí es donde y qué cosas nuevas puedo hacer, todas las noches, en dónde me he visto egótica, es decir, es tomar acción en cada una de los momentos donde detectamos nuestro ego para poder hacer cosas nuevas, ¿vale? Importante, perdona, ponlo para atrás un segundo. Importante. Pedir ayuda. Es decir, por ejemplo, yo cuando pido ayuda a alguien que sepa que estáis en este rollo del crecimiento personal y que queréis, estáis tratándose el ego, yo mira, estoy tratándome el ego. Entonces, cuando tú me veas que empiezo a presumir, pues me dices que Ahí Mangus se me está, cae. Mangus ha venido a ver, ¿vale? Porque la visión de otros es fuera te puede ayudar. Vale, el siguiente sería escúchalo y desmontalo. Le llamamos el ejercicio del ¿y qué más? Este ejercicio, si lo hacéis y lo hacéis bien, es brutal y es sencillísimo. Vale, entonces, por ejemplo, a mí me suele pasar mucho en la ducha o cuando friego, pues que Mangus viene y me dice cosas tremendas, ¿no? Pues si hablas en público te van a Que se ridiculizar, cambia por sola, ejemplo. perdón. ¿Perdona? Que se cambia sola, perdona, no sé por qué. Ah, porque igual se ha puesto un temporizador ese raro. Entonces, cuando Mangus me dice, estás en peligro yo le digo, ah, vale, perfecto, muchas gracias por tu información. ¿Y qué más? Pues eso, que estás en peligro, que
si hablas en público te pones en peligro. Ah, fenomenal, Magnus. ¿Y qué más? Pues eso, que si hablas en público te pones en peligro. Ah, muy bien, no te preocupes, que ya he tomado nota. ¿Qué más? ¿Qué más? Que cuando hablas en público te pones en peligro. Es decir, es como cuando tú insistes en que te cuente una y otra vez la misma historia, él mismo se va deshaciendo. Entonces, esto no me creáis, pero a ponerlo en práctica. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Con cariño. ¿Qué más, cariño? ¿Qué más? Muy bien, he tomado nota. ¿Qué? Es que como vayas con ese vestido rojo, te vayan a llamar tal. Ah, fenomenal. ¿Y qué más? Pues eso que te van a llamar tal. ¿Y qué más? Y al final dices, ah, no, no, pues eso. Ya está, mensaje entregado, se va. Por favor, ponerlo en práctica porque de verdad que es muchísimo más potente de lo que podáis. Frénalo, háblale con cariño. Háblale como si de un niño se tratara, o sea, como si se tratara de un niño pequeño que te quiere ayudar, ¿vale? Y entonces, pues es esta imagen, ¿no? De estoy cocinando, viene mi hijo pequeño o mi hija pequeña que quiero ayudarte a cocinar y dices, madre mía, ahora se va a quemar, va a tirar esto, va a tirar lo otro. Bueno, pues voy a entretenerle. Voy a poner en esta mesa que no molesta a nadie, que no se va a hacer daño y le voy a poner a empanar filetes que como mucho va a manchar. Entonces, cuando tú te has disociado, pues háblale con cariño, ¿no? El y qué más o conversa con él. Yo he tenido grandísimas, y él también, grandísimas conversaciones, yo con Mango, ella con uno, y cuando tú conversas con él, ese hacerle caso, ese verle a él, porque al final el ego es como las creencias que hablábamos y lo que hablábamos en el aula abierta y trabajamos en el taller anterior. Las creencias están para darte una información. Oye, estás en peligro. Cuando esa creencia o el ego siente que te ha dado ese mensaje, yo ya he entregado, ¿no? Es como un mensajero que te entrega el mensaje, o sea, te llama 7000 veces a tu puerta hasta que te entrega el mensaje, el paquete. Y cuando te entrega el paquete, pone en el móvil, paquete entregado y se va a otro móvil. Porque el ego a veces y con muchas cosas lo puedes resolver así, escuchándole, hablando, ¿vale? Y la otra más sería, ¿vale? Es por proponeros cosas que podáis empezar a aplicar, esa es la idea, ¿no? Que una vez que lo habéis aceptado, una vez que lo habéis identificado, entonces empieza a dialogar con él a través de escucharle, el y qué más, desmontando, frenarlo para que no te... Ah, perdón, y en el frenarlo se me olvidó, esto es importante. Bueno, para las que habéis conocéis el Ho'oponopono, pues imagínate que el y qué más no sirve porque es algo súper profundo, vale, pues entonces paro la mente y me voy a una frase gatillo de Ho'oponopono. O las que no hacéis, no conocéis lo que es el Ho'oponopono, no pasa nada, porque se puede, es vete a otro lado, ¿no? Es que como vayas, es que estás en peligro, no sé yo si la falda verde que me compré va a ir bien con la blusa roja de no sé qué. O me encantaría ir a conocer Islandia, que me han dicho que es preciosa. Y otra vez el ego, wow, 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 porque sí, porque estás en peligro. Entonces, corta, Amaya, corta los pensamientos. Lo digo porque, como decías, ¿cómo hacerlo? No me pongas esa carita, cariño. Por ejemplo, ¿cómo se para el miedo? Porque el miedo lo que hace es, o sea, el ego lo que hace es que te lleva a a la, al sitio más oscuro. Es su misión, él te quiere llevar allí. Entonces, corta pensamientos. Es que, claro, si voy, si me pasa eso, paro. Frase gatillo, o me quiero ir a Islandia, que me han dicho que es precioso. Una y otra vez, y aprendes a frenar esos pensamientos que empiezan tranquilitos y te llevan al túnel, ¿vale? Y la última sería cambia sus creencias, ¿vale? Teniendo conversaciones con ellos, ¿no? A mí, porque para demostrarle que no es cierto, no es que a mí todo, es que siempre me sale todo mal, ¿no? Esa frase es ego, o sea, la verdad, está diciendo Mangus sí o sí, no, no, eso no es de mi ser, eso es Mangus en su versión más grande. Entonces, frase gatillo, por sí, sí, ahora podemos sacar alguna frase gatillo. De todas maneras, o sea, cuando acabe o sea, cuando terminemos todo, vamos a los últimos minutos, vamos a hacer, la idea es que hablemos todos, entonces si queréis todo eso lo podemos comentar ahí, sacar las frases de gatillos y todo eso. Entonces, cambia sus creencias. Entonces, es que siempre me sale todo mal.
me levanto por la mañana y me echo un café. ¿El café se me ha salido mal? No. Bueno, entonces ya no todo se me sale mal porque hay una cosa. Las tostadas las he quemado, no. Entonces ya hay dos cosas que no me han salido mal, me han salido bien. Y cuando he ido y he cogido el coche y he llegado sana y salva a mi trabajo, ¿me ha salido mal? No. Pues ya son tres cosas que no me han salido mal. Ya son cuatro, ya son cinco. Las lentejas que hice el otro día fueron un espectáculo. O sea, me felicitaron, no me ha salido nada mal. Entonces, desmonta desde la forma en la que nos hablamos es fundamental. De ahí lo de leer los cuatro acuerdos. Lo comentamos el taller anterior, lo volvemos a comentar ahora. Efectivamente, Rosa. Entonces, desmonta, en mi caso, con Mangus, y hazle ver que no es cierto lo que está ahí. Hazlo ver, todo me sale mal. No es cierto, no todo te sale mal. Algunas cosas me saldrán mal, pero a todo el mundo le salen mal las cosas. Y ahí, si quieres, entramos en otra conversación en la que dice que me salgan mal las cosas ni siquiera es mal. O sea que no solo no todo no me sale mal, sino que cuando me salen mal las cosas, a lo mejor ni siquiera es malo. Es normal y es humano. ¿Vale? Entonces, acéptalo, identifícalo, escúchalo el y qué más, frénalo cuando se ponga muy pesado y cambia sus creencias. Esas son unas herramientas para que empecéis a poner en marcha ya. ¿Vale? Ama tu versión original. Pues ahí la frasecita. Así que, y esto, hay cosas que iremos siempre a los mismos sitios porque son imprescindibles de entender, no solo de entender desde la mente, sino de entender desde las entrañas, que no vemos ni el mundo ni las cosas como son, las vemos como somos. Y que al final lo que nos duele es la herida. ¿Vale? Esto lo dijimos en el taller anterior, lo hemos dicho en este y seguramente aparecerá en algunos otros. ¿Cómo vais, chicas? ¿Bien? ¿Vais ¿Vais bien? Ya. bien? Muy bien. Ya ¿Mucha queda un mucha poquito. información o qué? Ay. Bueno, vale, ya estamos casi en el sprint Sí. final. Este es otro apartado que vamos a mencionar prácticamente en todos los talleres, porque es muy importante que tengamos en cuenta siempre al otro. ¿Y qué es lo primero que decimos? Que al otro también le pasa. Lo que nos pasa a nosotros cuando el ego se manifiesta en nosotros y empezamos a observar que tenemos cierto grado de soberbia, de orgullo, que nos sobreestimamos, eso mismo también tenemos que verle al otro. Cuando el otro tiene un comportamiento de sobreestima o de subestima o de dramatización, tenemos que ser capaces de identificar que ese comportamiento es asociado al ego y no a lo que la persona es. Pero para eso, evidentemente, hemos tenido que hacer un trabajo previo en el que salgamos del juicio. Entonces, reconocer que cuando queremos cambiar algo en alguien es exactamente lo que nos da miedo reconocer en nosotros mismos. Esa es la realidad. Siempre decimos que un secreto en esta vida es que nos volvamos observadores, observadores de nosotros mismos y del que tenemos enfrente. Primero tomamos conciencia de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos y de lo que nos lleva a sentir. Y cuando somos capaces de identificar de dónde proviene nuestro comportamiento, cuando veamos al otro y nos volvamos observadores, vamos a ser capaces de analizar de dónde viene su comportamiento. ¿Y eso a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a que lo veamos con más empatía, con más compasión, con más entendimiento, con más comprensión y a que nos va a llevar también a que todas las experiencias que vivamos sean para nosotros un aprendizaje, no una sacada a patadas de nuestra zona de confort, sino todo lo contrario, una oportunidad para aprender. Y aquí tenemos una frase de Lise Bourbeau que dice, ¿aceptar qué? Pues aceptar el hecho de que de lo que temes o reprochas a los demás, tú mismo, es que no soy capaz de leerla porque Hay está... un, hay un té de más, me parece, pero bueno. Ah, ¿vale? ¿Aceptar qué? Aceptar el hecho de que lo que temes o reprochas a los demás, tú mismo se lo haces a otros, pero sobre todo te lo haces a ti mismo. Así que tenemos que ser muy atentos, muy respetuosos con nosotros mismos y con los demás. Y aquí venimos a nuestro lema, de la confusión a la comprensión. Estamos en el proceso de comprender. Estamos comprendiendo cómo funciona nuestra mente. Estamos comprendiendo el ego, sus estrategias, sus artimañas.
Y después de que lo hayamos comprendido, tenemos que comprometernos con nosotros mismos a tomar acción. Por eso, os hacemos esa parte de reflexión en la que empezáis a tomar acción, pasito a pasito. Porque solamente desde la acción vamos a llegar a la transformación. Así que, como siempre, deberes para trabajar en tu día a día. Así que, Natalia, los deberes, hoy os lo pone Muy Natalia, bien. que el otro día os lo puse yo, hoy Natalia. Muy bien, por si no os habías quedado claro, sea cual sea el trabajo que hagas a través de libros, conferencias, talleres, no cambiará nada en tu vida mientras no empieces a tener una actitud y un comportamiento distinto, es decir, pasar a la acción. No lo diremos suficientes veces, ¿vale? Entonces, antes de poner los deberes, que básicamente es lo que hemos hablado, es decir, detectar el ego, acéptalo, llámalo, háblalo, perdónalo. Quiero que hagamos escucharme que es importante esto, quiero más que hagamos un análisis y es, si un nutricionista, que es el nutricionista mejor del mundo, el que sabe más de nutrición, el que mejor sabe, el que más, pero es un glotón y cuando se sienta come pizza, hamburguesas, tocino y no sé cuántos, y versus un pastor de ovejas, por decir algo, que no sabe nada de nutrición, pero come estupendamente y hace ejercicio, ¿quién adelgaza y está sano? ¿El que sabe cómo está sano o el que hace acciones para estar sano? ¿Quién está sano? A ver, ¿qué dice el chat? Evidentemente, no, es que no, a veces os leo y a veces no. No sé si No, ponen algo, es que no hay chat, no hay mensajes ahora en el chat. vale, pues evidentemente podemos saber muchísimo de todo, pero si no lo ponemos a la acción, es decir, sabemos cómo hay que adelgazar, pero si yo me siento por la mañana y desayuno como si no hubiera un mañana, el pastor que toma la acción, efectivamente. Si yo Efectivamente. me levanto, si yo quiero adelgazar, la única manera que tengo de adelgazar es levantarme y a tomar acción. Cuando vaya a desayunar, desayuno lo que tengo que hacer. Cuando tengo que comer, desayuno lo que tengo que comer. Son pequeñas decisiones que voy a ir tomando que van a hacer que un conjunto de decisiones a lo largo del tiempo, de acciones, me lleven a un lugar. Me quiero poner en forma. O me voy al gimnasio y cojo la pesa y empiezo a hacer así, olvídate, ¿vale? El músculo no crece porque yo quiera que crezca, porque me apunto al gimnasio y además tengo un profesor, no sé qué. Disciplina también, efectivamente, sobre todo disciplina. Entonces, Sí. no diremos suficiente lo de pasar a la acción. Podemos hacer todos los talleres del mundo. Si no pasáis a la acción, nos quedamos en la teoría. Así que los deberes son las 10 cosas que hemos visto del ego, ir acabándolas, sobre todo, si no podéis con las 10 no pasa nada, no hace falta que hagáis todo, coger 2, 3, 2, 1, 2, las que os hayan salido del más cercana al 10. Sobre esas poner foco, dónde me veo, cuándo lo veo, la próxima vez que vaya a ver a mi madre, si es la que me saca de quicio, o voy a verla, yo me pasaba, iba a ver a mi madre, que era la que me sacaba de quicio, para ver cómo actuaba de otra manera, iba ensayada de casa. A veces me salía bien, a veces me salía fatal, pero al final lo consigues con la acción una y otra vez. Entonces, detecta el ego con los ejercicios, con la autoobservación, con la humildad, con la honestidad, con las ganas de salir adelante. Detecta el ego, acéptalo y ámalo. Ámalo a tu mangus particular, ámalo todo lo que puedas y cuanto más mejor. Conviértelo en tu mejor amigo y escúchalo y razona con él. Ya verás cómo cambia. De verdad, me apetece un montón que lo hagáis y que en 15 días en el aula abierta me contéis si habéis notado alguna, algún cambio. Háblale, ya lo he dicho, y sobre todo el perdón o sea, decir, cuando no soy capaz de hacerlo o cuando me veo en esas situaciones, ¿no? Es que me di cuenta, porque hay que tener mucha valentía, para ver la parte más oscura de lo mismo, ¿no? Para ver esa, ¿no? Pues cuando me veo que soy un sobrada, o es que yo voy de sobrada, o soy la víctima, o realmente me justifico tanto que llego a ser hasta mala persona, sí, eso hay que tener mucho valor para verlo, ¿no? Entonces, en ese caso, comprender que es la parte de mí que quiso defenderla. Ya está, simplemente la necesité, la usé, ahora tomo conciencia y permito que las cosas cambien. Así que esa es la invitación
en 15 días, ahora más adelante estará la fecha, estará el aula abierta. Bueno, el aula abierta veremos a ver si lo hacemos ese día o a lo mejor lo hacemos un día, otro día, ya veremos, ya os informaremos, ¿vale? ¿Vale? Quería hacer un Perdón, pequeño una cosa, apunte. perdón, no, que es que se me ha olvidado, que quería decir, porque no os tengo controladas a todas las que hayáis participado, mandar un correo a mí o a Elo, o sea, un de yo he participado para luego poneros el, el aula Vale. abierta, ¿vale? Ok, yo quería hacer un pequeño apunte con respecto a todo lo que hemos hablado y es con la intención de facilitar un poquito el trabajo. Entonces, en primer lugar, creo que lo fundamental es que empecemos a tomar conciencia de nuestro diálogo interior. Eso es fundamental. Nuestro diálogo interior nos va a poner en evidencia nuestras creencias, nuestros miedos y todo lo que puede activar a nuestro ego. Por otro lado, una cosa que sí que podemos tener muy en cuenta, porque nos es muy fácil, es el si asumimos la responsabilidad de nuestros actos o siempre el responsable es el que está fuera. Eso sí que lo podemos hacer. Cualquier cosa que hagamos y decimos, no es que la culpa fue, ahí ya podemos ser conscientes de que es el ego que está funcionando. En tercer lugar, el juicio. Es muy fácil ser conscientes de si juzgamos o no juzgamos. En el momento en que estamos dando una valoración a algo, es un juicio. Por lo tanto, somos capaces de estar viendo una cosa, presenciando un acontecimiento sin hacer una valoración. En el momento en el que hacemos una valoración, es un juicio. Y ahí volvemos a dar riendas sueltas al ego. Y por último, otra de las cosas súper fáciles de detectar es el miedo. El miedo se tiene que relativizar y el miedo tenemos que llegar a objetivizarlo, porque el 99,9% de las cosas a las que tenemos miedo no pasan nunca en la vida, jamás. Y existe un 0,1% que sí que sucede, pero que ni siquiera te lo has planteado. Por lo tanto, el tener miedo no te aporta nunca nada. Entonces, estas son las cosas más fundamentales quizá en las que poner un foco más sencillo para saber cuándo va a manifestarse el ego o el ser.